Eso es lo visible. Ahora, ¿qué pasa? Pasa que debemos respirar y debemos hacer algo con nuestros pensamientos. La respiración con la nariz silenciosa y nos concentramos más sobre la expiración, la fase de expirar, de sacar el aire de la caja torácica. Inspiramos normalmente y la expiración poco a poco, bajando hacia la masa intestinal. No es una respiración con los pulmones de deportista, digamos. No, es más bien, sí, emplear, pero la base bajando. Las imágenes tienen algo que ver como la respiración durante el parto, por ejemplo, de las mujeres, bajando hacia la masa intestinal hacia abajo. ¿Okay? Claro, eso son cosas que vosotros luego debéis adaptar. No se trata de sentarse y de respirar como si fuéramos al baño. Porque eso no vamos a aguantar mucho tiempo esta postura. Pero no es... No, será más bien... Puede ser que al principio vuestra respiración y se queda ahí. Y bueno, por lo menos van a tener la revelación, digamos, que mi respiración no baja más. Y puede ser luego, poco a poco, buscar los caminos para que baje hacia abajo. Entonces, durante esta meditación, ¿qué hago? Estoy sentado inmóvil, checando todos los puntos de la postura y concentrándome en algo que normalmente hago de manera inconsciente, respirar. En la vida cotidiana, bueno, voy a trabajar y ahora voy a respirar. No, lo hacemos inconscientemente. Aquí, con esta meditación, cambiamos el chip. Y nuestra concentración no la llevamos en lo que pensamos, lo que hemos hecho antes, lo que vamos a hacer después, o lo que haremos mañana, o lo que debo resolver ahí, o lo que haré allá, etc. No, estamos aquí, ahora. Es el secreto de esta meditación. Regresar en vuestra vida, cortarlo todo, para que este momento sea un momento totalmente concentrado en vuestro aquí, ahora. Ahora, para estar totalmente disfrutando de este momento, tienen esta postura y esta respiración. Si se concentran en los puntos de la postura, en la respiración, no van a tener tiempo de mantener vuestros pensamientos. Porque, ¿qué pasa? Es que en el silencio, tan como no en el silencio, lo sabemos, el cerebro humano produce pensamientos. Lo sabemos hasta cuando dormimos. Bueno, nos levantamos en la mañana, tic, es el despertar y ya está. Todo viene. Y luego los hombres se afeitan, las mujeres se maquillan y ya piensan en el día que van a hacer y un día, todas estas cosas. Y siempre. Y luego vamos caminando por la calle o para ir al trabajo, por ejemplo, y estamos así en el metro, así igual. Ok. Cortamos todo. Es difícil, porque el ser humano, este momento de evolución, ahora en la sociedad que vivimos, cada vez más las solicitaciones vienen cada vez más. Multiplicación de las pantallas. Estamos hablando algo muy importante, pero a este momento suena el móvil y no. Aunque la cosa que estamos hablando es la más importante de nuestra vida, vamos a pararla para ver lo que dice el móvil, porque puede ser todavía más importante que, bueno, o sea que no
nunca existe el momento de conciencia plena que aquí, ahora, respiro y puedo controlar el flujo de mis pensamientos. El cerebro frontal emite unos 70.000 pensamientos al día. O sea que es pena perdida, si es así. Tratar de pararlo es imposible, porque funciona así. ¿Sabes lo que vamos a hacer nosotros? Es no darle cobijo, no interesarnos a él. O sea que a la entrada del dojo, cuando viene la meditación, pedimos obviamente la gente de apagar el móvil, etc., porque se practica en el silencio, pero este silencio va a ser un silencio que vosotros van a tener que encontrar ahí. Un silencio en relación con vuestro flujo de pensamientos. Una vez ahí en este silencio, va a ser como una olla que se abre y cada burbuja, como una olla que hierve, cada burbuja son pensamientos. Miles. Dejar pasar. Es el qué hacer, dejar pasar. ¿Cómo? No se trata de decir, no quiero pensar. No se trata de decir tampoco, esto está bien, esto pienso porque está bien, pero eso me molesta. No. Se trata de no elegir, dejar pasar. Estamos así, la idea es nubes en el cielo. No nubes de algo que tapa el sol a la luz, pero nubes, producciones. Un cielo, nubes que pasan. Sean como los pensamientos. Bueno, dejamos pasar. Los nubes pasan. ¿Y cómo pasan? Gracias al viento. Pues ahí, ¿cómo vas a pasar? Gracias al silencio que vosotros procuran adentro de vosotros mismos, concentrándose en el punto de la postura, en vuestra respiración. Ahora, eso se llama Zazen.